Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este vuestro programa, El Remanente Guerreros de Cristo. Os habla como todos los días vuestro hermano en Cristo y también servidor de Cristo, David Santiago. Soy uno de los servidores de Cristo, pero también servidores de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición. Una iglesia fundada y fundamentada por mis padres espirituales, que desde aquí les mando un gran saludo enorme y bendiciones hasta sobreabundar, al apóstol Leandro González y a la profeta Yolanda González. Una iglesia que se encuentra en la calle Periodista Badía, número 21, de la localidad de Follos, Valencia, en España, declarando España tierra bendita, España tierra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Y también establecemos Follos y Melianas, pueblo de Cristo, pueblos de bendición en el nombre poderoso de Jesús. Hoy voy a ser corto, porque en estos últimos vídeos estarás viendo, lector audiovisual, que justamente estos programas están siendo ahora más breves. ¿Por qué? Porque yo tengo una diferente filosofía ahora. Yo lo que no quiero es aburriros con sermones largos, no. Quiero que sea una palabra más corta, pero que esa su palabra sea de profundidad y la puedas activar para ti y para mí, para todos vosotros, en tu vida, en tu alma y en tu espíritu. Y sea una palabra ¡boom! Lo de hoy, voy a hacer ejemplos también. Y le he titulado El poder del Evangelio. Sabemos que en este mundo que estamos hay muchísimas clases de poderes. Está el religioso, está el económico, está el político, el social, el militar, también está el poder satánico, entre muchísimos otros. Mi hermana Diana Rivero, Dios te bendiga, Dios te guarde, bendecimos tu casa, bendecimos tu trabajo, bendecimos tu familia, bendecimos tu matrimonio, bendecimos tus hijos, bendecimos todo de ti y declaramos Rafael Buñol, la Puebla de Farnals y Playa de la Puebla de Farnals, pueblos de Cristo y pueblos de bendición en el nombre poderoso de Jesús. Y también declaramos tu país, Venezuela, una Venezuela libre, una Venezuela que se levanta como nunca antes a declarar palabra de bendición en el nombre poderoso de Jesús. Sin embargo, de los poderes que estamos hablando, por encima de todos esos está el poder y poderoso Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a estudiar a continuación con un ejemplo? Una de las personas que a mí me encanta muchas veces es la del apóstol Pablo de Tarso, que antes de que se convirtiera, él era Saulo de Tarso, que ya conocemos, que perseguía a los cristianos hasta matarlos. Vamos a estudiar la vida en concreto de él antes, cómo era antes de su conversión a Cristo y cuál era después de haber recibido la sangre de Cristo fluyendo por sus venas. Primero, la posición de Saulo de Tarso con respecto al Evangelio antes de su conversión. Primero, participó de la muerte de muchos cristianos, incluyendo la de Esteban. Eso podemos ver en el capítulo 7 de Hechos. Arrastraba hombres y mujeres. Asolaba y perseguía a la iglesia hasta matarles, hasta la muerte. Encarceló a muchos creyentes. En sí, Saulo no perseguía a la iglesia, sino al mismo Señor Jesucristo. Hizo muchísimo mal, o como lo queráis decir, muchísimo daño a los creyentes de Jerusalén. Azotaba a los santos del Señor y los amenazaba de muerte. Hizo muchas cosas contra el nombre del Señor. Castigó a los cristianos de las sinagogas, los obligaba a negar su fe y enfurecido sobremanera contra ellos. Esta actitud
de Saulo de Tarso significaba que el evangelio para él era una cosa insignificante, no tenía valor, anormal, que no valía la pena y que se debía acabar. Eso fue antes de su conversión a Cristo. Sin embargo, él, camino a Damasco, en su intento de seguir persiguiendo a la iglesia, tuvo un encuentro con Jesús, el Hijo de Dios. A partir de allí, las cosas cambiaron tanto para Saulo como para la iglesia. Eso lo podemos ver en el capítulo 9 de Hechos, versículo del 1 al 22. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que tú debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora, ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te pareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida él predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¡Guau! Tremenda palabra.
¿Por qué digo esto? Porque el poder del Evangelio es poderosísimo. Una vez él recibe eso, vamos a ver la posición ya de Saulo, una vez que ya se ha convertido al Señor. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mira qué tremendo. El apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos, después de convertirse al Señor, experimentó en su vida el poder del Evangelio. El mismo Pablo se dio cuenta y experimentó en sus propias carnes el verdadero significado del Evangelio, que es el poder de Dios. No solo su vida fue cambiada, transformada, regenerada, también fue su manera de pensar con respecto al Evangelio. Eso también le fue cambiado. ¿Por qué? Porque cuando el poder de Dios, el Evangelio, entra en tu vida, nueva criatura eres en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, una vez visto el ejemplo de Saulo de Tarso, que es el apóstol Pablo, hay muchísimas razones por las cuales el Evangelio está en más alto nivel y es poder de Dios. Primero, para sanar enfermos. Segundo, para liberar. Tercero, para salvación. Cuarto, para justificación. Quinto, para transformación. Lo hemos visto en Pablo. Si el Evangelio es poder de Dios para salvar, justificar, transformar, sanar y liberar, entonces, ¿vale la pena seguir, predicar e ingresar al Evangelio? Pues te digo una cosa, sí que vale la pena. El poder del Evangelio está por encima de cualquier otro poder. Lo hemos visto al inicio. No hay poder alguno que se pueda comparar al poder del Evangelio. Es inigualable e incomparable. Es un poder que no se puede comparar con nada en este mundo. Por encima del poder económico, político, social, religioso, satánico, está el poder de Dios. Entre otros está el poderoso Evangelio de Cristo. Lo acabamos de ver. Y lo voy a leer otra vez. En Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, también al griego y a todas las naciones del mundo. Pero ¿cuál es la razón por la cual no debemos avergonzarnos del Evangelio? Pues te lo digo, lo hemos visto en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque es poder de Dios. Poder de Dios en griego es la palabra dunamis. Esa palabra es una de las 4 palabras griegas que designan un poder muy grande, energía, capacidad, gran fuerza, habilidad grande, fortaleza, poder divino que vence a toda la resistencia. Las otras 3 palabras que faltan, las 4 palabras griegas que designan un poder muy grande, aparte de dunamis, que es la que acabamos de ver, son la palabra exousia, que significa autoridad delegada. También es la palabra ischuros, que significa fuerza grande, especialmente física. Y también está la palabra kratos, que es autoridad de dominio. Te digo una cosa, saber que el Evangelio es poder de Dios es razón suficiente para no avergonzarnos ni apenarnos de lo que creemos, profesamos, predicamos, seguimos, que es un Evangelio poderoso.
En conclusión, podemos ver, después de ver esto, después de ver esta palabra, concluimos que el Evangelio no es una religión, no es filosofía, no es leyenda, no es historia, no es un invento humano, no es un opio de los pueblos, sino es el poder de Dios, que es la palabra griega dunamis. Es un poder del cielo, un poder de lo alto. Amén, así es. El Evangelio es poder de Dios. Con esto termino lo que estábamos diciendo ahora. Así que, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, yo oro por todas esas personas que han estado conectadas en diferentes partes del mundo a este programa. Señor, que esta palabra que hemos dado no caiga en saco roto y sea una palabra de bendición y poder en el nombre poderoso de Jesús. Porque sé, Señor, te doy las gracias por haberme permitido llevar esta palabra a todas esas personas. Porque sé que no he estado hablando yo, sino que has estado hablando tú por medio de mí. Y te doy las gracias por mi vida, por mi familia, por todo ello, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los proteja. Nos despedimos de este programa, mas no de la presencia de Dios, siempre. Ciertamente, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. En el nombre de Jesús hay victoria siempre y para siempre. Que paséis buen día, buena tarde, buena noche en diferentes partes del mundo. Saludos de vuestro hermano en Cristo, David Santiago. Nos vemos en el siguiente programa del Remanente Guerreros de Cristo. Nos despedimos de este programa, mas no de la presencia de Dios, siempre despedidos en victoria.